Un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de acompañarlos en este proceso tan novedoso para cada uno de nosotros. Así que primero quiero decirle muy buenas tardes y transmitirle mi entusiasmo de estar en esta reunión. Cuando me den la orden, arrancamos. Sí, Alfredo, soy Delia. Ya te presentamos y arrancamos en un minutito más, yo creo, porque ya tenemos un número bastante considerable para iniciar este Perf- encuentro. Perfecto, cuando me diga, Delia, yo estoy a disposición. Bueno, ¿iniciamos, colegas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Delia. ¿Qué tal? Bienvenido, profesor Freddy. Es un honor tenerlo a usted en esta conferencia y gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Somos todos supervisores de la provincia de Salta, de diferentes niveles, y hay algunos directores que también están invitados y algunas autoridades. Así que bienvenido y le cedo la palabra a Delia Saiquita. Buenas tardes, queridos colegas. Bienvenidos a este espacio colectivo de crecimiento académico y de reflexiones. En estos últimos tiempos, las instituciones educativas están sesgadas por situaciones complejas que no esperábamos. Nos encontramos caminando entre certezas e incertidumbres, habilitando nuevos interrogantes. Por ello, es momento de generar espacios de intercambio, de debate, de reflexiones, con el desafío de seguir construyendo juntos acciones diferentes a las acostumbradas. En estas nuevas realidades complejas y plurales, aprendiendo aquello que no lo sabemos. En esta oportunidad compartiremos un espacio virtual que tan generosamente fue propuesto por un destacado profesional, padre de 2 adolescentes y docente hace 30 años. Fue profesor de la UBA en las carreras de licenciatura en Sociología y en Ciencias Sociales, profesor de posgrados, director internacional de formación, Sistema 1 Editorial Santillana, coordinador de proyectos de innovación en el IPE, consultor del Banco Mundial, autor del documento base Escuelas del Bicentenario, coordinado por Silvina Girf de la Universidad de San Andrés. Escribió también libros, uno de ellos, 50 innovaciones educativas para escuelas, editado por el CIPEC, en coautoría con Axel Rivas, Inés Aguerrondo, Rebeca Nijovic, entre otros autores. También el libro La educación transformadora, claves para pensar las escuelas del siglo XXI, junto a Laura Lewin. Colabora también en fundaciones y organismos no gubernamentales. Actualmente y desde hace varios años es director general del Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri. También formador de directores que hacen escuela, Organización de los Estados Iberoamericanos. En la provincia, especialmente en primaria e inicial, trabajamos con uno de sus videos, El lugar del director en la gestión, donde tomamos la idea del director enfocado, que la usamos habitualmente y tiene mucha significatividad. En esta oportunidad, que tan generosamente fue propuesta, compartiremos un espacio denominado La gestión pedagógica en escenarios plurales. Es licenciado en Sociología y máster en Educación. Con nosotros, Alfredo Bota. Bienvenido, estimado Alfredo, a Salta la Linda en el día de su fundación. Y muchas gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos. Entonces nos quedamos en el aire con usted, profesor. Bueno, Y muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, yo soy Freddy para todos y estoy muy orgulloso de estar acompañando en este día tan especial para ustedes, en esta provincia tan hermosa, muchos dicen la más linda del país. Así que, bueno, para mí es un orgullo
acompañar en este proceso. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a compartir pantalla. Esto significa que van a ver una presentación que estuvimos pensando en estos tiempos para estos momentos. Vamos a ver algo para pensar básicamente la gestión en estos momentos tan fundamentales. Lo primero que les digo son apuntes para pensar juntos. Yo voy a tirar puntas para que pensemos. No hay nada absolutamente resuelto, nadie tiene la varita mágica. Todos venimos construyendo un espacio para pensar esta nueva situación que nadie eligió. Nadie eligió llegar a esta circunstancia y nadie elige quedarse en esta circunstancia. Todos estamos afrontando una situación que nos llovió prácticamente, a la cual debemos que dar respuesta. Una cosa es que nos haya llovido y que nadie lo deseaba, y otra cosa es que no demos respuesta. A nosotros lo que nos toca es dar respuesta. Entonces, en esta situación de pandemia a nivel mundial, ¿cómo pensar respuestas más acertadas? Y lo primero que tenemos que asumir es que hay una tensión que está en el aire, es una tensión real, que cuando el ser humano se enfrenta entre la vida y la muerte, y esta es la situación que muchas veces está callada, pero es la realidad. O sea, cada uno de nuestras escuelas y cada uno de nuestros alumnos están en esta disyuntiva y esto provoca una angustia generalizada. Entonces, las circunstancias de educación hay que contextualizarla en este sentido. O sea, no es que acá no pasa nada y estamos encerrados porque sí, estamos encerrados porque es la única forma que encontramos de mantenernos vivos. Entonces, esto lo quiero decir porque pareciera que ocultamos sin querer el sentido de por qué estamos donde estamos. Estamos donde estamos porque es nuestra forma de preservarnos en una situación muy difícil. Entonces, esto implica una tensión. Entonces, la situación educativa es una nueva situación y hay que contextualizarla en este sentido. Sin embargo, como toda situación dramática en el sentido más griego de la palabra, no como una tragedia que termina mal, sino en un drama donde hay una tensión entre fuerzas antagónicas, siempre hay una oportunidad para dar una respuesta adecuada, pertinente y ajustada a la situación en que estamos viviendo. Y es esa oportunidad la que quiero que pensemos juntos. Es eso, sin negar la situación, sin ser maníaco en el sentido de que acá está todo bien y acá no pasó nada. Sin embargo, a pesar de eso, podemos pensar que hay muchas oportunidades escondidas detrás de esto y a esas oportunidades son las que nosotros, como líderes de procesos educativos o líderes de organizaciones o el lugar donde nos toque estar, o conductores de organizaciones, tenemos que sacar a luz y hacer que brillen y que aparezcan. Entonces, lo primero que les propongo es hacer este recorrido por las oportunidades que sí tenemos en esta situación. Y acá les puse, toda oportunidad requiere de un plan. O sea, está bien mirar la oportunidad, pero necesitamos un plan para que este proyecto al que les vengo a proponer hacer sea sustentable, y esta forma de sustentarlo requiere de una comunicación adecuada y de una implementación adecuada. En fin, toda oportunidad requiere ser liderada, requiere de alguien que en esta situación de cierto dramatismo pueda empezar a dar alguna respuesta posible. Siempre es una respuesta tentativa, siempre es una respuesta con algunas fallas, porque no se tienen todas las cartas sobre la mesa, uno responde con las cartas que tiene y va dando respuestas paulatinas de acuerdo a cómo se va vislumbrando la realidad. Digo, si uno piensa una película de aventuras, de estas bastante comunes, o incluso de situaciones dramáticas, no sé, viene un tsunami y si la película es todos salimos corriendo, no hay película. Aparece tensión y aparece trama
cuando hay alguien que empieza a dar respuesta. Bueno, si el tsunami viene por acá, podemos escondernos así, podemos protegernos así, podemos salvarnos así, podemos pensar determinadas cosas, podemos hacer determinadas cosas, podemos aprender a convivir en una situación. Digo, ahí aparece la trama. Entonces, lo más importante que quienes están al frente de la organización, sin negar la realidad, empieza a pensar una trama posible de soluciones a partir de la realidad. Entonces, ahora vamos a ir viendo cada situación, y hay situaciones que tienen altísimo grado de dramatismo, de aislamiento, y son muy difíciles, pero lo que nosotros queremos es pensar, mirar la realidad y empezar a pensar soluciones. Entonces lo que les propongo es, primero, ¿qué oportunidades nos aparecen? Primero, la oportunidad pedagógica de revisar las concepciones de aprendizaje tal cual las veníamos trayendo. La escuela que nosotros conocíamos, la escuela tradicional, está fundamentada en dos ejes: espacio y tiempo. O sea, se da la enseñanza en un determinado ámbito, que es la escuela, en un aula, ese es el espacio, y en determinadas horas, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, de tal hora. Esos eran los ejes vertebradores de la escuela que conocemos. Bueno, resulta que ahora ese espacio y ese tiempo fueron quitados, nos sacaron el piso. Entonces tenemos que revisitar o repensar una nueva escuela, porque lo que estamos haciendo ahora, y es lo primero que quiero decir, y de ahí viene la gestión de las secuencias didácticas, es que estamos enseñando, no estamos dando tarea. Esto es lo primero que uno vio en el primer momento, cuando apareció la pandemia y la situación de aislamiento y suspensión de clases, o de clases presenciales. Lo primero que salimos fue como a cargar a los chicos con tareas, con actividades, y quizás en nuestra mirada lo pensábamos como un trabajo práctico. Bueno, hoy no es ni trabajo práctico ni tarea, hoy es una secuencia de enseñanza a distancia, lo cual significa repensar si lo que estamos haciendo es enseñando o estamos transmitiendo o dando una tarea que tiene poco proceso de enseñanza y más bien tiene un proceso de repetición, de copia de contenidos, de producción escrita sin sentido. Entonces, lo que les propongo es que en cada escuela se gestione una secuencia de enseñanza y que decidan, de acuerdo a la realidad que cada uno nos toca vivir, de acuerdo a la conectividad que tengan nuestros alumnos, si es que la hubiera, de acuerdo a las posibilidades de acceso a las secuencias de manera escrita, o cómo cada escuela organice. Lo que sí nos parece que como escuela, como institución, tanto primaria, secundaria o infantil, lo que les propongo a nivel inicial, lo que les propongo es armar secuencias con la misma coherencia pedagógica, que tenga que ver con las concepciones de enseñar y aprender. Por eso lo que les propongo es que cada equipo directivo, acompañado por supuesto sus equipos de supervisión, repiensen qué es enseñar y aprender, y que repiensen dentro de ese enseñar y aprender cómo van a armar sus secuencias didácticas. Y en lo posible que estén todas parametrizadas, que estén todas formateadas de manera similar. ¿Por qué digo esto? Hay una práctica dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo hacemos casi inconscientemente, que es la de tener determinados hábitos o rituales pedagógicos, la entrada, el izamiento de la bandera. Esos rituales se usan porque está comprobado que el cerebro, cuando cumple determinados hábitos, aprende mejor, porque tiene ciertas zonas de seguridad y entonces deja otras zonas liberadas para la parte más creativa y de aprendizaje. Pero porque garantiza ciertas zonas de seguridad, no está frente a lo imprevisible permanentemente. Entonces es importante que las secuencias tengan esos hábitos marcados y que los alumnos sepan qué día van a recibir, qué se espera en esa secuencia, qué día van a entregar, cómo lo van a realizar. Ese hábito que está incorporado en la escuela tradicional, debemos crearlo en esta situación a distancia. Porque lo primero que tenemos que entender es que nosotros convertimos una escuela presencial en una escuela a distancia. Esto es lo que nos toca, al menos durante todo el tiempo
que dure el aislamiento, que sabemos que va a ser al menos hasta vacaciones de invierno. Entonces, empezar a pensar cómo armamos esa secuencia de aprendizaje. Y en ese contexto, repensar las prácticas evaluativas, no como unas pruebas sumativas, que nota pongo, sino cómo evaluamos este proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo vemos que los chicos van aprendiendo, cómo vemos que nuestras secuencias son adecuadas o no. La evaluación es más, tiene que estar mirando más nuestro propio proceso de enseñanza que el proceso de aprendizaje de los alumnos, que evaluar numéricamente el aprendizaje de los alumnos. Si miramos el proceso de aprendizaje de los alumnos, es para cambiar nuestras propias prácticas de enseñanza. Entonces, es un buen momento para discutir estas cuestiones que hace rato que vienen dando vuelta en nuestra escuela tradicional y que sobre todo en las escuelas secundarias es muy difícil de instalar, que la evaluación no es una evaluación sumativa, sino que es una evaluación en proceso, que implica una retroalimentación para que el alumno pueda entender cómo está aprendiendo y pueda mejorar. Es un buen momento para que todas estas ideas se plasmen en la realidad, porque creo que es una oportunidad para quienes lideramos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos los docentes bajaron la guardia y de verdad están pensando cómo hacer esta cuestión. Por eso la resolución de cómo hacerla no puede ser una resolución individual, aislada, de cada docente con su curso, sino que tiene que ser institucional, a partir de los equipos de supervisión, y así en los distintos ámbitos de educación. Pero básicamente es importante que al menos cada institución, de acuerdo a las líneas generales que le propongan, puedan resolver de una manera coherente. Y no, ¿vieron la frase esa de cada maestrito con su librito? Bueno, es el momento de ahora, más que nunca, dejarla de lado. También hay una oportunidad de realizar reuniones en equipo. Este medio es fundamental. Nosotros hoy estamos teniendo una reunión de casi 50 y pico de personas, ahora no tengo el número acá, pero vi hasta que llegamos eran 50 y tantas. Yo en provincia de Buenos Aires, ustedes en Salta, y con una posibilidad bastante importante de poder comunicarnos adecuadamente. Bueno, hemos descubierto de repente que los equipos de las escuelas se pueden juntar y pensar con una reunión de unos 40 minutos que dura el Zoom gratuito para poder repensar. Entonces, aprovechar estas instancias. Y finalmente, tal cual, cuando hay un enemigo externo que nos une, se construye una epopeya colectiva y es el momento de quien lidera aproveche esa situación para unir a la escuela en un trabajo en equipo conjunto. Porque hoy, en las situaciones normales, como que nuestra misión se puede diluir. Hoy la misión es tan clara porque está todo el mundo combatiendo una situación novedosa, sin herramientas ni historia previa, al menos durante estos 2 últimos siglos, para pensar juntos cómo armar un equipo para generar una nueva situación. Entonces me parece que también eso nos puede unir a llegar a pensar juntos, y lo veo claramente como una oportunidad. Entonces, en general, yo propongo 3 planos de acción. Uno es la mirada pedagógica y las consecuencias didácticas. O sea, hoy tenemos la oportunidad de ir a fondo con lo que significa enseñar y aprender, debatir de verdad esto y tomar resoluciones en las distintas instituciones. El segundo punto que me parece importante es realizar una comunicación adecuada y sostener el espíritu y dar a conocer la propuesta a toda la comunidad, alumnos, padres, docentes, que todos sepamos qué se espera de nosotros y cómo construir ese espacio. Finalmente, otra de las cuestiones que me parece importante es decidir qué implementación técnica vamos a llevar de acuerdo a nuestra realidad. Si vamos a manejar nuestra secuencia a partir de los teléfonos, si vamos a manejar nuestra secuencia a partir de mails. Cada comunidad es distinta. Yo sé que la pregunta típica es, en mi comunidad no hay ninguna posibilidad de conectividad, y entonces ahí lo haremos de otro modo. Pero lo primero que les propongo es
indagar claramente las oportunidades de conectividad en los distintos formatos que tenga cada situación y empezar a trabajar y pensar en este contexto qué respuesta más adecuada puedo dar. Y acá me parece importante pensar una agenda del director, una a largo plazo y otra a corto plazo. Una de respuesta inmediata y otra que construya un equipo que continúe más allá del aislamiento, porque en algún momento vamos a salir. ¿Qué les propongo para la mirada a corto plazo? Algo que ya vengo diciendo con insistencia, ayudar a revisar las clases y las prioridades didácticas de los distintos docentes y departamentos, en el caso que sea una secundaria y esté dividido por departamento, si los hubiera. Lo primero que tenemos que pensar es qué quieren enseñar, qué recorte didáctico van a hacer. Hoy es muy probable que en esta situación a distancia todos los contenidos nos lleguen. ¿Cuáles son los contenidos prioritarios, los núcleos prioritarios de aprendizaje? ¿Qué es lo que quieren enseñar? ¿Y qué estrategia y qué maniobra didáctica van a hacer para que esa enseñanza pueda llegar a transformarse en un aprendizaje adecuado? Esa discusión tiene que conformar un consenso institucional de cómo van a dar clase. No, al alumno no le sirve recibir 10 secuencias didácticas que le piden cosas absolutamente distintas, sin tiempos, sin claramente un objetivo. Entonces, lo que les propongo es que cada institución resuelva la forma que va a dar clase, porque eso es lo que están haciendo, dando clase a distancia. Es un buen momento para pensar en proyectos transversales, sobre todo en las áreas, en las secundarias. Empezar a pensar que quizás no hace falta que tengan 15 materias. Por ahí algunas materias pueden pensar un proyecto, en las áreas especiales o artísticas pueden pensar un proyecto con el área de naturales, con el área de lengua, con el área de sociales, pero ayudar a construir esta mirada de enseñanza por proyecto que viene tan fuerte y que es un gran momento para poder hacerlo. Buscar canales de comunicación con los padres. Es muy importante que los padres estén sabiendo claramente cuál es su rol en esta situación, qué es lo que esperamos de ellos y qué es lo que la escuela va a hacer. Lo primero que nos salió es tirar desde jardín de infante hasta secundaria trabajo a los chicos, y el padre fue atajando lo que pudo y lo que supo y como entendía que debía hacerlo. Esta realidad hay que replantearla y hay que aclararle básicamente a los papás qué se espera de ellos. Nosotros proponemos que haya una comunicación con algún papá referente. Generalmente los papás tienen o WhatsApp o algún tipo de comunicación interna, con algún papá referente para poder llegar a esa comunicación informal y aclarar cada duda que aparezca. Buscar delegados por curso, en el caso de la secundaria, para comunicarse directamente con los alumnos y que se comunique de manera informal, o buscar el modo institucional, de acuerdo a la realidad que me toca vivir, de cómo llegar a las distintas partes en la institución. Después les proponemos que los equipos de orientación estén abocados a las situaciones con mayor dificultad de aprendizaje, que piensen secuencias y estrategia para esos alumnos, los preceptores en el nivel medio que tengan el contacto directo con los alumnos. En fin, buscar, hay muchos actores en la comunidad que estén todos mirando cómo vamos a realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos estamos pensando, toda la comunidad educativa está pensando cómo llegar a esos alumnos, de qué manera contactarlos, de qué manera acompañarlos, de qué manera contenerlos, pero que esta se transforme en una prioridad para la institución y para cada una de las partes de la institución. Acá yo les hice algunos pasos para armar una secuencia de aprendizaje, esto que estuvimos viendo al principio. No necesariamente tienen que estar uno atrás de otro. Sí se recomienda que estén todos estos en una secuencia didáctica. Está pensada como se piensa en las secuencias de educación a distancia. El primer paso, lo que llamamos introducción o gancho motivacional, vieron que cuando uno entra al salón de clase, la maestra o el docente lo primero que hace es
tratar de motivar a los alumnos con algún cuento, algo para llamar la atención. O incluso en secundaria les dirá, chicos, se callan, se sientan cada uno en su lugar, ¿se acuerdan lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos en la clase anterior, algo que introduce el tema. Esto tiene que estar en la secuencia que les propongamos a los chicos. El gancho motivacional es, digamos, la adecuación a la subjetividad del alumno del tema que yo quiero presentar. O sea, yo tengo un tema con una cierta objetividad, digamos, un cierto contenido, no sé, la Revolución de Mayo, y la pregunta es, ¿qué tiene que ver con este chico la Revolución de Mayo? Entonces, por ejemplo, un gancho motivacional, hoy estamos cada uno aislado, sin posibilidad de tener libertad de salir a la calle. ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa con esto? Bueno, ¿cómo se sentiría alguien que se siente presionado a pertenecer a un país que no era el propio ni era de donde había nacido, por ejemplo? Entonces ahí tenés un gancho motivacional. Esto que te voy a dar, en algún punto tiene que ver con vos. Es muy importante que cuando hagamos una presentación de una secuencia didáctica, este enganche esté, porque si no lo que recibe es un Word, un papel, una cartilla o un documento frío al que tiene que metérselo en la cabeza y que no tiene nada que ver con lo que le está ocurriendo en ese momento. Entonces, siempre proponemos que arranquen así. De ahí puede venir una explicación. Hoy en día, si logran tener un cierto tipo de conectividad, recomendamos que los docentes se graben y logren enviar un videíto. Si no, es un texto o algo que funcione de explicación en esa situación. Entonces, lo que nosotros le estamos proponiendo es, puede ser grabado, se pueden grabar en Face, se pueden grabar en Instagram, se pueden grabar por Zoom. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo ahora. Tiene un PowerPoint y mi cara que está explicando. Esto se puede grabar y enviar. Y es la explicación del tema. Después de la explicación del tema, lo que le proponemos, por ejemplo, vuelvo a la explicación. Estamos enseñando lectoescritura. Si logran tener conectividad para primer grado, la maestra puede leer un cuento corto en imprenta mayúscula, su cara acá, y mostrar las letras que quiere trabajar. Ayudar a hacer, digamos, ese trabajo didáctico que el docente hace en el momento de arrancar una clase y de hacer la transposición didáctica entre lo que el contenido trae y lo que el alumno subjetivamente va recibiendo, eso se puede hacer por este medio. Esta explicación requiere un momento de aplicación. O sea, yo explico el contenido o doy el texto o hago un tutorial o mando un tutorial ya hecho que esté en alguna de las páginas del gobierno, alguna de las páginas de Google o lo que el docente elija. Eso se tiene que aplicar a unas determinadas actividades. Esa aplicación lo que hace es, este es el contenido y aparecen las actividades para que los alumnos puedan encontrarse con la adquisición y la reproducción de eso. Lo que nosotros les proponemos después de las actividades es que si tienen la posibilidad digital, si es que la hay, si no la hay que quedarnos en las actividades, devolverle las actividades, recorregir, recorregir, así hasta lograr el aprendizaje. Si hubiera la posibilidad de hacer un foro simultáneo, sincrónico, nosotros lo que estamos haciendo ahora es un aprendizaje a distancia sincrónico. La secuencia de actividades que yo les mandé es un aprendizaje a distancia asincrónico. Entonces, si hubiera la posibilidad de hacer un aprendizaje sincrónico, nosotros lo que le estamos proponiendo que en esa instancia, más que explicar, ajuste las dudas de los alumnos que traen en relación a la explicación previa y a la realización de las actividades. Que en ese momento haga el ajuste didáctico y relanza otra actividad hacia adelante. Entonces, relanza otro tema hacia adelante. Aprovechar ese momento sincrónico, que es de oro, porque no siempre se va a poder hacer, para que ajuste las dudas y pueda relanzar hacia adelante la actividad. Una de las posibilidades que, de acuerdo a la secuencia que yo estoy dando, es que ahí larguen
una segunda actividad en segundo término, en segundo grado, y que esa actividad les sirva para afianzar el conocimiento que están buscando. Vamos a suponer que hacemos una actividad, no sé, de ciencias naturales, hacemos un gancho motivacional, por ejemplo, en nivel primario. ¿Qué esperan los alumnos en relación, qué animales hay en tu parque, por ejemplo? Entonces el chico pone. Entonces explica ahí vertebrados, invertebrados, por decir un tema. Divide cuáles son vertebrados, cuáles son invertebrados, y le pide a los alumnos que revisen esa cuestión. Hay alguien que me está... Ahí está. Que revise esa cuestión. Entonces, cuando revisan esa cuestión de vertebrados, invertebrados, van al Zoom y el docente trabaja sobre lo que no se entendió de la propuesta anterior. Entonces, le propone, a ver, yo te voy a dar un listado y volvé a hacer esta actividad a ver si te sale. Vuelve el alumno a corregir, reentrega la actividad y recién ahí puede hacer un proceso de evaluación. Bueno, vamos a ver de este listado, volvémelo a ver cuáles son vertebrados e invertebrados y ahí cerramos el proceso de este tema, ¿no? Y así con cada tema. Al final nosotros proponemos una actividad de metacognición, que es que el alumno pueda recorrer su propio camino cognitivo. Entonces una pregunta como es, cuando empezamos esta actividad, ¿cuáles animales, te imaginabas que había tantos animales vertebrados en el parque de tu casa, en el jardín de tu casa, en el patio de tu casa, en el balcón de tu casa? ¿Te imaginaste que había? ¿Sí o no? ¿Descubriste nuevos animales? Y por ejemplo, pueden haber descubierto, mosquitos, cucarachas, otros animales que no, empezó a ampliar su idea y su concepto a partir del aprendizaje que fue teniendo. La actividad de metacognición, que hay muchas, después yo les voy a mandar una secuencia didáctica con algunas preguntas de metacognición, con el estilo de preguntas que tienen que haber en las actividades, como para concretar esta propuesta, lo que nos permite es que el alumno pueda mirarse en su recorrido cognitivo y ver cuánto aprendió. Y con ese camino afianza su conocimiento. Y ahí cerramos esta actividad y recién abrimos otra. Esta secuencia dura mínimo 15 días. Entonces lo que tenemos que hacer es, por eso es tan importante elegir qué vamos a dar y en ese proceso de 15 días a cerrar esta secuencia y abrir otra de acuerdo a cómo nos fue y qué es lo que los alumnos fueron aprendiendo. Al enseñar en línea también podemos establecer vínculos reales entre todos. O sea, es muy importante que el docente se muestre amigable y afectuoso en cada momento que está participando, incluso si manda un cuadernillo. Si manda un cuadernillo no es tarea 1, tarea 2, tarea 3, es un saludo, es estoy acá con vos, pregúntame por este medio lo que consideres, no importa que te salga mal, estoy con vos para cuidarte y acompañarte. Hay muchos modos de comunicar el vínculo y el afecto. También es un modo de comunicar el vínculo y el afecto si yo tiro una tarea en blanco y negro, desprolija, sin contexto, también se decodifica. Hay uno de los principios básicos de la comunicación es que es imposible no comunicar. Entonces, sepamos que todo el tiempo está comunicando. Y mi ausencia de dedicación es una comunicación. Entonces, también en línea podemos establecer vínculos reales. Y otro tema que a corto plazo, que me parece importante de la comunicación, es buscar canales de comunicación con los padres, ya los dijimos, los alumnos delegados, ya los dijimos, el equipo de orientación trabajando con los alumnos, ya lo dijimos, acompañar con consejos para el fin de semana. Una de las cosas que podemos hacer es ayudar a las familias a ocupar su tiempo durante el fin de semana. Recomendarle películas, recomendarle recetas, recomendar algo. Es un momento donde la escuela puede estar presente desde otro lugar y poder volver a ser una voz autorizada para acompañar el proceso de formación en valores y habilidades de los alumnos todo el tiempo. Entonces, poder hacer propositiva
una estrategia didáctica mucho más amplia que saber matemáticas, lenguas sociales y naturales, sobre todo en estas circunstancias. Entonces, me parece importante salir con los consejos. Organizar algún evento de toda la comunidad, por ejemplo, un Zoom, un día el que quieran, y alguien que vaya mientras se iza la bandera. Los actos patrios, una canción, unas lecturas y no sé, por curso, un concurso de pintura y lo subimos a Zoom en caso que puedan subirse, lo pintan, lo mandan y le sacamos una foto y en el siguiente cuadernillo le mostramos las fotos de todos los dibujos que mandaron. Algo que hable de comunidad, que la escuela se haga presente en estas circunstancias de aislamiento como una organización integral. Mandar videos, mandar canciones, que los directivos manden videos hablando a los alumnos, que los envíe por WhatsApp, que se los envíen a sus padres, que la señorita les mande videos hablando y viendo la cara. Yo veía cuando recién entramos al Zoom las ganas que tenían todos de verle la cara al otro, que le pedían que apagaran la cámara y nadie quería apagarla, porque en realidad queremos vernos. Los alumnos también, nosotros somos adultos, los chicos son menores, quieren verse, buscar instancias donde a través de la tecnología se puedan ver. Otra cosa que es importante, analizar las posibilidades de conexión que tienen los alumnos. Estudiar qué hay, qué posibilidades hay, pensar estrategias que sirvan para celulares y notebooks o PC. Hay muchas estrategias didácticas que sirven para los celulares, apoyarnos en esa. Ahondar en plataformas que sirven para clases sincrónicas. Zoom es una, Team es otra, y hay otras. Elegir el modo en que va a ser transmitida la secuencia didáctica, papel, mail, plataforma. De acuerdo a la realidad que yo tengo, puedo elegir un modo u otro. Si yo tengo más del 80% de los alumnos en conectividad, elijan el modo sincrónico y asincrónico, que en algún momento se vean. El 20% que nos queda por fuera lo atendemos como un aula diversa y lo acompañamos desde el máximo de las posibilidades que tenga. Que estamos haciendo es que la escuela Polares salimos a un montón de cosas, pero lo hicimos bastante bien. Entonces, esta nueva situación primero nos marca un norte, que es unirse para dar respuesta a un enemigo común que está por fuera, y eso nos construye una epopeya, una gesta. Vieron que Bernardo Blegemar dice que gestión viene de gesta. Bueno, hoy tenemos claramente la gesta, que es salir adelante en esta circunstancia. Lograr acuerdos fundamentales sobre lo que es enseñar y aprender. Hoy podemos poner en discusión todas nuestras concepciones de enseñar y aprender, porque como nos quitaron el piso, no tenemos ninguna certeza. Entonces es momento de que la escuela como institución logre acuerdos en esta instancia y logre salir coherentemente y consensuadamente con una propuesta uniforme o coherente para toda la institución. Y finalmente es el momento de incorporar las TICs en la enseñanza, que Zoom hace 20 años que está. Ahora les voy a mostrar algunas aplicaciones digitales que pueden servir, hace 20 años que está, y de repente nos dimos cuenta de lo importante que era. Yo a veces me pongo a pensar, como yo dirijo 2 instituciones educativas, yo digo, ¿cómo no hice reuniones de Zoom antes? Teníamos que ir a un lugar, perdíamos un montón de tiempo, teníamos 40 minutos, tal día, tal hora nos podíamos haber juntado. Bueno, hoy las TICs nos demostraron que en algunos casos facilitan nuestra vida y vinieron para quedarse. Entonces, me parece importante unirse para dar respuesta a la situación común y sobre todo lograr estos acuerdos pedagógicos, realizar propuestas de enseñanza coherentes, buscar momentos asincrónicos y sincrónicos según las posibilidades y instalar por fin la idea de la evaluación como una instancia de mejora. No es tan importante la nota que pongas, sino si los chicos van aprendiendo. Y eso habla más de la estrategia de enseñanza
que de la adquisición de aprendizajes. Bueno, los TIC serán una herramienta permanente, yo ya lo dije, y algunas situaciones que nos quedan pendientes. Toda situación nueva nos invita a crear soluciones y nos deja tareas para el futuro. ¿Qué nos queda para el futuro? Bueno, profundizar en todas las herramientas digitales. Yo les dejo un montón, les dejo como 20, ahora les van a pasar el PowerPoint para que lo tengan. No quiero profundizar en estas porque se va a hacer largo. Pero sobre todo me parece que un tema que es interesante es ahondar en los usos de celulares en la enseñanza, sobre todo en secundaria. Este dispositivo que fue tan combativo hoy es nuestra herramienta de comunicación. Bueno, hay que pensar cómo sostenemos esta lógica en el resto de la escolaridad de los chicos. ¿Cómo hacemos que este dispositivo se una a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? Y lo mismo las PC y las notebooks. ¿Se acuerdan que hace mucho estaba el plan Conectar Igualdad y después se quedó en la nada? Yo siempre digo que si ese plan hubiese seguido, hoy tendríamos resuelto muchas cosas. Bueno, ese plan no siguió, nos quedó como un pendiente. Lo digital puede favorecer el aprendizaje y quedó claro en esta circunstancia. El futuro llegó para quedarse y así que aprendamos de esto alguna lección. Yo quiero abrir a preguntas y pensar esto que estuve hablando y después si quieren seguimos hablando de cómo gestionar con los equipos directivos todos estos temas. Así que Delia, si querés, empecemos a pensar. De supervisión, en referencia a que las escuelas son básicamente muy distintas unas de otras, con distintas capacidades en conectividad. Bueno, Alfredo, muy buenas y acertadas tus expresiones, tus experiencias, tus recomendaciones. Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a habilitar este espacio de preguntas. Todavía en el chat creo que no vi ninguna, pero si alguien quiere, por favor, para que Juan Domingo las pueda ir organizando y las pueda ir leyendo. Delia. También nos está acompañando la profesora Analia Guardo, que es la secretaria de Planeamiento Educativo de acá de la provincia de Salta. Ella en estos momentos nos va a compartir algunas palabras también. Bueno. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, por compartir todos tus saberes, tus puntos de vista, tus reflexiones. Gracias a todos los directores, los supervisores, los directores de nivel que nos están acompañando. Yo solamente, me pareció muy interesante todo lo que planteaste, solamente voy a rescatar como para aprovechar y dar en este tiempito que algunos docentes hagan las preguntas. Yo quiero rescatar algunas ideas que me parecieron como muy interesantes y que me interpelan a mí, ¿no? Desde el lugar en el que estoy, como decía Delia, en estos momentos estoy en la Secretaría de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, que de por sí ya es un lugar complejo porque no es fácil pensar en una diversidad como la que presenta el sistema educativo de Salta, de pensar las políticas educativas y de definir las prioridades, y esto obviamente se hace mucho más difícil en este contexto inédito, como vos decías, extraordinario, donde quizá estas coordenadas temporales y espaciales no son tan lábiles, se van modificando, digamos, día a día, en función de que se van definiendo como nuevos tiempos para el aislamiento, y bueno, ahora con esto de que se abrieron, ¿no?, los muros de la escuela y se extiende a los hogares, y es difícil pensar en esa extensión cuando los hogares son tan diferentes también.
y cuando en definitiva ya no sentimos el timbre, ni tenemos a nuestros compañeros, ni podemos compartir una bebida, un sándwich, ya no tenemos los recreos, ya no nos vemos con nuestros docentes. A mí me parecía importante, digamos, esto que habías planteado, que cuando uno da una respuesta se produce una tensión, ¿no? El hecho de que si nosotros hubiésemos permanecido inmóviles, claro, no hay ninguna tensión. Las tensiones aparecen en el momento en que nosotros tratamos de aprender, con H en el medio, esto que nos está pasando y poder brindar una respuesta que pretendemos sea lo más ajustada posible a la diversidad. Se nos hace muy complicado, porque de verdad no conocemos, digamos, las regularidades o las estructuras sobre las cuales se asienta esto que nos está pasando. Entonces ensayamos respuestas, y a veces no nos va tan bien como nosotros pretendiéramos. Lo que sí tenemos en claro es que tenemos que darlas, y en ese sentido celebro esto de que se produzcan estas tensiones que nos motiven a nosotros a seguir buscando las mejores respuestas posibles, que no van a ser nunca perfectas, son las mejores posibles. Sí, totalmente, totalmente. Quiero decir algo en relación a esto que traes porque me parece muy importante. Primero, vieron que en la estructura de la obra shakespeariana, del Shakespeare, hay como un equilibrio y alguien rompe ese equilibrio y después cuesta muchísimo volver al equilibrio siguiente. O sea, y eso es toda la obra de Shakespeare, Hamlet, entonces es el mismo esquema. Esto es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros teníamos un cierto equilibrio con sus tensiones, pero equilibrio al fin, y se nos rompió todo el esquema. Volver a una situación de equilibrio nos va a costar muchísimo y cada respuesta va a ser incompleta. Cada respuesta porque en realidad lo que pasó es que se rompió el equilibrio. Entonces, lo que sí nos toca a nosotros es ver en esta situación cuál es hoy la más acertada con las variables que tengo, que no son todas, porque no sabemos qué hay hacia adelante, y sobre todo, qué oportunidad me muestra para mí y para mi institución, lo pienso como escuela o como sistema, para mí, para el sistema, para la institución, para en realidad hacer cambios profundos y que esos cambios queden para siempre. Entonces hay por eso digo, dos trabajos. Uno en la respuesta inmediata, que va a ser lo más acertada posible, pero nunca va a dar la solución definitiva, y sobre todo en ese camino, cómo voy aprendiendo hacia el largo plazo, ¿no? Esto. Así es. Por eso rescato como segunda cuestión que vos presentaste, esto de que en la enseñanza a distancia, sea por el soporte que sea, no tiene que ver con solamente dar tareas, sino con construir una secuencia de enseñanza, ¿no? Esto de captar la atención del alumno, motivarlo, para poder introducirlo en un proceso de aprendizaje. Que eso me parece fundamental, que como docentes nos planteemos. Y lo otro, muy relacionado a la evaluación, y teniendo en cuenta esto que vos decías, pensemos en las oportunidades. Yo creo que una gran oportunidad en este momento es poder dedicarnos más a la reflexión, ¿no? A poder reflexionar sobre esto que nos está pasando, y a poder trabajar lo que por ahí nunca hemos trabajado, porque la gestión cotidiana o las urgencias diarias no nos dan lugar. Nosotros, por obligación, porque nos vino de arriba, como vos decías, hemos tenido que parar, frenar, quedarnos en nuestra casa, y si bien estamos, digamos, afectados por toda esta situación, sí me parece que por ahí podemos darnos como el tiempo para poder reflexionar sobre
estas concepciones de enseñanza, aprendizaje, esta posibilidad de que los alumnos puedan construir otros procesos de aprendizaje, y en esto me parece fundamental lo de trabajar las habilidades metacognitivas, porque entiendo que estos procesos que no son escolares en el sentido tradicional, por eso a mí me gusta más hablar de que sostenemos las trayectorias educativas, ¿no? Y que en todo caso, porque no podemos reemplazar en la casa la escuela, ¿no? Estamos construyendo otras formas de enseñanza y otras formas de aprendizaje en tiempos diferentes, digamos, cuyas coordenadas, tiempo y espacio son diferentes a los de la escuela, ¿no? Y ahí, entonces sí me parece que es una excelente oportunidad para poder trabajar las habilidades metacognitivas, ¿no? Y hacer que esta tarea, o sea, sacarle el jugo a eso, ¿no? En estos encuentros, poder hacer que los alumnos reflexionen sobre los procesos que van llevando a cabo, sobre cómo se sienten, bueno, en fin, digamos, eso también me parecía importante. Y después también rescato esto de la comunicación. La comunicación a los padres, poder tranquilizar desde la escuela, ellos no se tienen que convertir en docentes, y la comunicación entre nosotros. También me parece que a nivel de docentes es un tiempo fundamental, como acá a todos nos agarró más o menos sin conocer cuáles son las formas de enseñanza a través de la tecnología, poder compartir con mi compañero, con mi par, primero, como vos decías, hacer trabajos, ¿no? Proyectos más de área, y también poder compartir con mi compañero si las preguntas están bien hechas, si él las entiende, si creen que mis alumnos la van a entender, o sea, de poder efectivizar esto del trabajo con el otro, ¿no? De hacer un trabajo conjunto. Nosotros nos quejamos que en la escuela, más que nada en secundaria, no tenemos ni los tiempos ni los espacios para poder trabajar en forma conjunta con otros docentes. Bueno, me parece que ahora sí podemos darnos ese gusto de mostrarle, ¿no?, las actividades que armo para mis alumnos, mostrársela a mi compañero, pedirle opinión, para ver si es que las entiende, cómo puedo mejorarlas, y podemos aprender de estas situaciones juntos. Eso me parecía importante para rescatar, Alfredo. Gracias, Analia. Una cosa quería, aquellos que son directores del colegio, tenemos la posibilidad de visar todas las secuencias que presentan los docentes, cosa que a veces en el día a día no podemos. Hoy podemos revisar cada una de las secuencias. El equipo directivo, directora, vice, revisar y que no vaya el alumno antes que sea avisada, ¿no? Antes que sea mirada, discutida, pensada, y ahí hay una gran oportunidad para pensar juntos, bueno, ¿por qué propones esto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué no hacemos esto? Y parametrizarla, que toda la escuela salga con la misma lógica de nivel de aprendizaje. Acá hay una pregunta que me gustaría retomarla porque es súper interesante, que la hizo acá, a ver, la tengo por acá, me fue arriba. Bueno, no me sale el nombre, pero está la parte de la pregunta, a ver si la puedo enganchar. Acá, que la hizo Héctor, que dice, hoy se considera que hasta agosto estaremos en el cuarentena. Bueno, eso ayuda a organizar mejor la institución, claramente, es lo que pasó. Una cosa, un inicio era, bueno, son 15 días, vemos cómo salimos, hoy sabemos que tenemos un plazo más largo y entonces hay que armar otra cosa, eso estoy 100% de acuerdo. Pero dice, en este contexto, algunos opinan que no se debe avanzar con los contenidos de este año, solo realizar repaso y actividades generales. ¿Podría dar su opinión al respecto? No, o sea, nosotros siempre tenemos que hacer el esfuerzo máximo por enseñar. No solo contenido, sino que habilidades. O sea, si nosotros presentamos la secuencia tal cual yo la estoy planteando, yo no veo por qué los chicos no vayan a aprender. Es más, yo quisiera saber al final de este proceso si el aprendizaje, si no aprendieron un montón de otras cosas que nosotros
dimos por descontadas, digamos. Me parece súper importante hacer el gran esfuerzo para seguir enseñando. Como dijo Analía hoy, nosotros hacemos la propuesta, hacemos el esfuerzo, seguramente habrá cosas que corregir al final del proceso, pero estuvimos ahí atentos a que de verdad ocurriera. Entonces, nada, me parece que nos toca pensar en estas circunstancias cómo se dará el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay que renunciar a eso, no es repaso, no es repaso, es enseñanza, en otras circunstancias. Muy bien. Alfredo, Delia, no sé. anteriormente a esa pregunta del profesor Héctor Burgos, hay una pregunta de Natalia, te la leo. En cuanto a los docentes de apoyo, ¿cómo se gestionaría el trabajo a distancia? En este caso, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos. Bueno, lo primero que tiene que hacer cada escuela es ver qué conectividad tienen los chicos. Eso es número uno. En el caso que puedan lograr una conectividad mínima, que estoy diciendo celulares en casa, Zoom, esto que estamos, funciona bien en celulares. Funciona bien en celulares y funciona mejor en computadoras, claro. Pero una de las propuestas que nosotros venimos haciendo con los equipos de orientación es en una institución, ¿no? Tomar una institución que miramos los chicos que tienen alguna dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y le encargamos ese seguimiento de un grupo de alumnos. Y entonces, por ejemplo, si hay una dificultad de lectoescritura, los agrupa en grupos más chicos. Acá podemos hacer un grupo de 4 si queremos, y entonces trabaja con ese grupo más chico, mientras la maestra va avanzando en su secuencia ordinaria. Y va acompañando a ese chico para ir subiéndose a ese proceso. Esta es una forma, puede haber un montón de otras. Si no hay conectividad, hacerle un cuadernillo acompañando especialmente cada situación. Pero para eso es muy importante el diagnóstico que tengamos, que cada escuela tenga el diagnóstico de cuáles son las situaciones que tiene que atender y después quiénes son los actores que pueden ayudar a atender cada una de estas situaciones. Lo que sí me parece importante que como directivos tenemos que poner todos los docentes de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje. Las situaciones de emergencia, todos tenemos que estar tratando que los chicos aprendan. Hola. Hola. Bueno, pensé que se había desconectado. No. Te leo una pregunta siguiente del director, Daniel Zacarías. Dice, mi comunidad es originaria wichí. Ellos no tienen acceso a internet y no poseen computadora. Solo algunos padres tienen un celular. Por ello optamos con actividades semanales en formato papel. Sí. Pero sus trabajos no dieron los resultados esperados. Mi pregunta es, ¿cómo llegar al aprendizaje en estos casos? Necesitamos ayuda. Muchas gracias. Muy difícil. Si tienen celulares, les propongo videitos, mandarle videitos a los chicos que acompañen la secuencia escrita, porque el problema de la secuencia escrita es, sobre todo en los chicos más chicos, es el acompasamiento, digamos. No sé, la maestra que cuenta el cuento y decir, bueno, buscá en ese cuadernillo tal cosa, seguí, es muy difícil, es una situación sin internet, es muy difícil. Hay que pensar una y otra vez qué hacer. No claudicar, pero pensar qué hacer. Pensar con qué cuentan y usar el máximo de la capacidad creativa que tienen. Los cuadernillos, quizás también hay que entender que la primera vuelta no dieron resultado, pero hay que volver a insistir quizás no es el cuadernillo en sí, sino lo que estamos proponiendo. O sea, hay que revisar la situación, ¿no? No podemos decir cuadernillos sí, cuadernillos no. Depende cómo está, depende cómo funcionó, depende cada casa. Otra cosa que es importante, si funcionó tenemos una población X y funcionó en el 80%, funcionó. Es verdad que el 20% no, pero subimos al 80%. A veces una trampa que tenemos en gestión educativa es como nos falló en una parte, damos de baja el todo, digamos.
Si funcionó el 80%, con eso tenés que seguir. Vamos a ver qué hacemos con el 20%. No porque se nos cayó el 20%, nos retiramos de la escena, digamos. El escenario peor es retirarse de la escena. Entonces, repensar a cuánto le funcionó, a cuánto pero estadísticamente, si el cuadernillo hubo de 10, 3 que lo hicieron bien, bueno, fuimos por el 30, podemos ampliarlo. Quizás es el modo del cuadernillo, quizás es que no explicamos bien a los padres, quizás es que, digo, hay que poner todas las variables para tomar las decisiones. La verdad que desde acá es difícil decir algo si no tengo todas las variables para ayudarlos a pensar, ¿no? Alfredo, otra pregunta de Carmen Rosa. ¿Cómo llevar tranquilidad y seguridad a las familias en relación a la enseñanza? Primero estando tranquilos nosotros, sabiendo que este proceso puede ocurrir y se puede hacer si nosotros estamos seguros de que se puede hacer. ¿Vieron el efecto Pigmalión? Si que uno pone sobre el otro las expectativas y esas expectativas se cumplen. Bueno, acá es tal cual. Si nosotros creemos que lo podemos hacer, vamos a encontrar tantas estrategias que necesitemos hasta que lo logremos. Lo primero que tenemos que pensar es que esto se puede hacer, porque de hecho hay gente que lo está haciendo, hay chicos que están aprendiendo. Entonces, acompañar ese proceso con tranquilidad y vuelvo a decir una cosa que trajo Analía que lo quiero traer acá. Nos podemos equivocar, pero ya nos equivocamos si no lo intentamos. Tantos intentos son necesarios como necesidades aparezcan. Entonces, en esta situación yo puedo hacer esto. Al final del proceso veremos si tuvimos éxito o no. Hoy no lo podemos medir. Pero sí es importante que aún sin éxito, sientan que la escuela intentó hacerlo. Esto me parece súper importante. Todos los medios criticaban la cantidad de tareas que daban, y yo decía, no importa que critiquen, la escuela estuvo. Sería mucho más grave si nos criticaban que no estuvimos y que no hicimos nada. Entonces, yo sé que no vamos a acertar 100%, pero nadie nos va a decir que no lo intentamos y que no repensamos qué hacer. Entonces, una y otra vez, insistir en que la escuela esté presente del modo que pueda y el éxito o el fracaso lo vamos a medir al final del proceso. Alfredo, hay dos preguntas similares, de Liliana Coronel y de Natalia Galarza. Dice, por favor, si puede profundizar sobre prácticas evaluativas. Yo lo que les diría es, bueno, acá hay que dar una charla de evaluación. Lo primero que tenemos que entender que evaluación siempre es una retroalimentación, ¿no? Es como, lo que pasa que a veces los docentes confundimos evaluación con acreditación. Entonces, para nosotros evaluar es poner una nota. Y en realidad evaluar es un proceso, se hace con total naturalidad, un proceso de cómo voy, qué me falta y qué hago para mejorar. Entonces, lo que yo les propongo más que nunca es instalar este concepto, que es el concepto que nació en la pedagogía moderna, de retroalimentar los procesos. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, esto lo hiciste bien. Bueno, a ver, fíjate acá si te falta esto y esto. A ver, anda de vuelta, volvé y tráemelo de vuelta. Volvé y tráemelo de vuelta. Nunca en este proceso de enseñanza a distancia, nunca cerrar la instancia de aprendizaje. A veces los profes de secundaria, digo porque tengo muchos profes, y soy profesor también, lo que queremos es poner una nota. No sé si es el momento de preocuparse por eso. Es el momento de preocuparse porque aprendan. Y lo que vamos a evaluar es la trayectoria, desde dónde saliste a dónde estás. Y avanzaste, bueno, es importante. Te comprometiste con tu propio proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante. Todavía te falta esto, pero seguimos pensando juntos. Evaluar es eso, es evaluar ese proceso. Lo demás es acreditación, prueba sumativa, es otra cosa. Lo que les propongo, primero habría que hacer un seminario de evaluación, pero
algunas cosas que hay que mirar es que las consignas que proponemos sean claras, que la propuesta sea clara, que la expectativa de logro, lo que nosotros esperamos que los alumnos sea claro, que cuando devolvemos algún error sea claro cuál es el error y que le demos el camino de cómo poder hacer para poder volverse a encaminar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo peor que podemos hacer ahora en esta circunstancia es dejarlo al chico afuera de ese proceso, es que sienta que él no va a poder, que él no puede. Nosotros tenemos que decir, sí vas a poder, pero para eso tenemos que creer nosotros que se puede enseñar a aprender en esta circunstancia. Está bien, Alfredo. Ahora tenemos todavía varias preguntas, creo que después las voy a ir leyendo juntas, las preguntas similares. Isabel dice, un gusto, estimado Alfredo Bota. Comparto plenamente con usted. Hoy es la oportunidad de pensar otros modos de enseñar. Mi pregunta es, ¿será que la mecánica rutinaria, miedo, desconocimiento, no obstaculizan hacer de nuestra tarea de enseñar sean significativas y se transformen en enseñanza? Sí, totalmente. ¿Saben lo más interesante de todo esto para mí? Es que las escuelas dejaron de ser una entidad de enseñanza y se transformó en una entidad de aprendizaje. Estamos todos aprendiendo. Y eso es una gran oportunidad, que el docente sienta que está aprendiendo. Porque el problema que teníamos normalmente en las escuelas es que los docentes eran los que sabían enseñar y no era muy difícil que revisitaran sus propias prácticas para poder cambiarlas, modificarlas. Era muy difícil, yo me dedico a esto. Y la verdad que acompañar un proceso de transformación en un colegio levanta un montón de barreras defensivas, porque en el fondo nadie quiere cambiar. Hoy nos obligaron a cambiar absolutamente y todos nuestros paradigmas quedaron como desnudos. El paradigma de que no se puede enseñar en esta circunstancia, en la idea lo que está hablando es que solo se puede enseñar cuando yo estoy explicando. Y entonces el alumno solo aprende cuando explico. No hay otra forma de aprender a través de proyectos, a través de trabajos en equipo, a través de aprendizajes horizontales, a través de trabajar con un compañero. Por ejemplo, armar un grupo de 4. Se puede armar con WhatsApp. ¿Por qué nosotros no le podemos dar a los chicos en nuestra secuencia didáctica, juntate con 4 compañeros, y responde en conjunto? Y ahí hay un aprendizaje horizontal. Una de las cuestiones de más éxito que tuvo en la educación rural en México son las comunidades de aprendizaje. En las comunidades de aprendizaje, la novedad revolucionaria, entre comillas, es que los chicos aprenden de sus pares y que aprendían más y mejor. ¿Por qué no implementar ahora grupos de WhatsApp de A4? Sí, es muy, muy, muy raro que en algunas situaciones no hay, pero en el 80% de la población hay celulares. ¿Por qué no tirar una secuencia y que lo trabajen entre 4 chicos? Y entre 4 se ponen de acuerdo y devuelven la escrita. Digo, hay que empezar a pensar que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene muchas aristas. Y la única no es el profesor explicando. Hay un montón de otros modos de enseñar a aprender que hoy estamos obligados a experimentar. Alfredo, leo a continuación 2 reflexiones de colegas. Mercedes Rizzo, directora, escribe, don Freddy Bota resultó ser muy potente, respirador emocional pedagógico. Muchísimas gracias. Coincido en considerar este desafío como sinónimo de oportunidad. En mi pueblo hacemos un trabajo en redes con algún personal policial y algunos agentes sanitarios que llegan a lugares alejados donde viven, algunos de nuestros alumnos. Sigamos siendo pigmaliones positivos. Y Ana López nos escribe, la conexión con celulares es una opción en nuestra escuela. No todos, es un comienzo, pero las estrategias se generan diariamente, mucho por aprender. Se debe entender la situación de los padres que sufren lo económico, pero acompañan.
El éxito estará en pequeñas dosis. Sí, y la conquista es de a uno, vamos a este llegamos así, a aquel llegamos así, a este llegamos así. El asunto es llegar, como sea, el asunto es llegar. Es que los chicos sientan que la escuela no los dejó. No importa si nos equivocamos, estuvimos ahí. Al final también hay una cuestión afectiva ahí. El adulto, la institución escolar, no me dejó. En una situación frente a la vida y la muerte, que es la que estamos viviendo, la escuela no me dejó, no me abandonó, estuvo presente. No sé si la secuencia es la mejor, pero estuvo. El profesor Héctor Burgos pregunta nuevamente, resalto la importancia de lo tecnológico. En una misma institución pueden presentarse realidades diversas. Hago referencia a la conectividad y acceso a Internet. Si bien se propone el uso de las aulas virtuales, se evidencia que muchos jóvenes solo pueden manejar WhatsApp, aprovechando que pueden enviar y recibir mensajes con números en la misma empresa, por ejemplo, Claro, de manera gratuita. Es muy importante el registro de lo que sucede en cada grupo e identificar a los jóvenes que aún así presenten dificultades. ¿Podrá ampliar sobre este concepto? Además, eso ayuda a evaluar. Y relacionando con el proceso de evaluación, ¿cómo piensa la cuestión de la calificación? Tal vez no en este momento, pero pensándolo a largo plazo. Bueno, qué tema, ¿no? Dos cosas con esto que dijo. Nosotros tenemos que trabajar con aulas heterogéneas siempre, porque la aula es heterogénea, ¿no? Parece que fuera como un concepto súper novedoso y no hace más que describir la realidad. O sea, cada chico tiene una realidad diversa, social, económica y cognitiva también en relación a los aprendizajes. A esto se suma una diversidad en la posibilidad de acceder a un medio digital o no. O sea, esa es una diversidad más. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es diagnóstico. Y este diagnóstico se hace aula por aula. Entonces, primero tengo 80% de chicos con conectividad, 20 que no. Con ese 80 llego así, con estos 20 llego así. Estos 20 chicos se va a encargar el equipo de orientación, Sí, o la preceptora, o quien sea, yo pensé que ustedes iban y lo va siguiendo más personalmente. hasta agosto, Entonces, dijo este es hombre de importante. Buenos Aires. Bien. Gracias. Por ahí habría que pensar, entonces, aula por aula, esto no podemos pensar poblacionalmente, solo podemos pensar en la realidad contextualizada. Entonces, en esta aula tenemos estos indicadores y vamos a llegar. Nos faltan 3 alumnos, bueno, con estos 3 de determinada manera. Y así ir resolviendo cuestión por cuestión. Esto es muy artesanal, porque como la situación es muy diferente, en cada aula tenemos como un mapa distinto. Lo que sí es importante es que el director tenga el mapa de su escuela y que el supervisor tenga el mapa de sus escuelas. Pero este mapa habría que hacerlo para poder pensar la estrategia didáctica. Alfredo, enseguida le doy la palabra a nuestra compañera supervisora Liliana Coronel, pero antes te leo una expresión de otra colega, Wilma Camacho. Excelente aporte, su claridad y precisión echan luz en esta situación concreta de los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestras escuelas. Me impactó su expresión sobre la pérdida de equilibrio. ¿Cómo cree afecta a los alumnos? ¿Puede usarse además como shock motivacional para la propuesta de aprendizaje? Sí, totalmente. Yo creo que hay que trabajar no solo los contenidos, que nosotros no estamos como muy preocupados por eso, sino tenemos que trabajar este aspecto emocional también de los chicos. Y generar espacios donde puedan hablar. Quizás si tienen conectividad, un Zoom para ver cómo están. Subirnos sobre todo a partir de 4º o 5º grado y ni que hablar en secundaria. ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Qué están pasando? Eso es importante. Y no contesté una cosa anterior en relación a las notas.
Yo creo que lo que tenemos que buscar es evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y corrernos de las notas tradicionales. Si el chico avanzó en su trayectoria, para mí hay que darlo por aprobado, porque en este contexto el chico pudo avanzar en su trayectoria. Si no pudo avanzar porque no tenía conectividad, yo no creo que habría que desaprobar. Habría que ver qué estrategia a la vuelta del camino, cuando podamos volver, hacemos de aceleración o de acompañarlo en ese proceso. Pero hoy, salvo que haya una circunstancia bastante específica, la no aprobación hay que revisarla con mucho cuidado, porque es una circunstancia muy especial. Alfredo, le damos la palabra a Liliana Coronel, que quiere hacer una pregunta. Ya le han habilitado el audio, yo creo. Sí, hola. Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Gracias, profesor, muy claro en sus conceptos. La verdad que en estos momentos de incertidumbre que estamos atravesando, y como usted dice, la escuela, ya estamos en un escenario nuevo y más que nada poniendo el acento en la enseñanza, ¿no? Y que viene a quebrar tantas otras prácticas por allí rutinarias, tantas veces que nos quejamos que las escuelas por allí transitan por ese camino rutinario, que siempre, bueno, en términos generales hablo, ¿no? De pronto nos encontramos cómo trabajar, cómo enseñar a la distancia, con los medios tecnológicos que contemos, tener en cuenta para el diagnóstico, que esa era una gran duda que tienen los directores, y retomando lo que usted me decía, no solamente dar una serie de actividades que si bien están encolumnadas y están pensadas para potenciar una capacidad, la importancia de tener un diagnóstico. Ahora, bueno, usted echa luz en cuanto a qué tipo de diagnóstico podemos hacer, elaborar, tener ese mapa de cada escuela y a su vez de diversas instituciones que están a cargo nuestro, en el caso de los supervisores, ¿no? Y la importancia de este cambio de mirada en cuanto a la evaluación, porque es verdad, nosotros estamos muy aferrados al tema de la calificación, de la nota, de la acreditación, y no, ahora el acento es poner mayor atención, repensar en nuestras prácticas, en nuestra manera de evaluar y mirar, hacer foco en el avance, ¿no?, de los niños. Por allí sí me preocupa estar limitada y me preocupa sobremanera de estos niñitos que no tienen acceso a conectividad, pero bueno, el maestro, y nosotros tratamos, sobre todo el maestro, aquí la figura principal es el docente y su responsabilidad, su creatividad, más allá del acompañamiento y monitoreo y acompañamiento sobre todo que nosotros podemos hacer, ¿no? La comunicación importantísima, y sí me parece novedoso, al menos a mí, porque sí las escucho a mis colegas por allí que dicen, bueno, se satura mi celular, no tengo memoria. Qué importante sería, por un lado, formar esos grupos de 4 niñitos, ¿sí? De 4 niñas, niños, supongo que es por WhatsApp, porque no pueden hacerlo, reunirse. Sí, por WhatsApp. ¿Sí? Y la otra, de buscar dentro del grupo de padres el referente, ¿no? Que es el que va a hacer la voz del grupo de papás que conforman el grupo de WhatsApp, o bien otros Zoom, si logramos ponerlo en práctica. Yo quisiera preguntarle, en realidad que me aclare un poquito, puede ser obvia, pero bueno, pregunto porque es la manera de salir de la duda. Cuando vamos a plantear una secuencia didáctica de 15 días y las actividades, las actividades las vamos a adecuar según nuestro contexto. ¿Cuántas actividades sugiere? ¿Hay o no? En realidad un número, ¿no?
en el que nosotros podamos, en este ir y vuelta, los niños lo vean a la actividad, la resuelvan, vuelvan a devolverla al profesor para la mejora, para que puedan avanzar en su trayectoria. ¿Hay un número estandarizado o no? ¿O es según nuestro contexto, que creo que será así? Y bueno, se me fue la otra pregunta, profe, disculpe. Pero bueno, No, en realidad, esa secuencia didáctica que nos sirve muchísimo a nosotros cuando usted nos habla de este gancho, ¿no? De motivacional y de la contención que hay que hacerle. Bueno, a mí, yo preguntaba hace un momento de que tenía la duda en cuanto hasta la manera de cómo íbamos a llevar la evaluación, pero ya quedó muy claro en lo que usted manifestó. De que bueno, yo solamente más que en la consulta era retomar esos dos puntos, ese punto de cómo lograr o ver la posibilidad de que los chicos puedan trabajar por grupos a través de proyectos interdisciplinarios, que las maestras puedan trabajar también en equipo, y la secuencia, si podemos ser flexibles, supongo que sí, respondiendo al contexto donde estamos, ¿no? Si podemos adaptarla, bueno, para avanzar en este proceso, que como usted dijo, el futuro llegó para quedarse y en este aprendizaje estamos todos. Simplemente más que consulta es una reflexión, profesor, que esto muy nos bien. obliga a pensar muy adentro y desde la raíz, ¿no?, de nuestra profesión. Muy bien, muchas gracias, Liliana. En cuanto a lo de las actividades que preguntás, como hay siempre dos variables para elegir las actividades. Uno, la intencionalidad didáctica, qué es lo que yo quiero que los chicos aprendan. Y la actividad tiene que estar absolutamente relacionada con esa intencionalidad. Yo no hago una actividad más que para que aprendan mi objetivo, digamos, mi objetivo pedagógico. Entonces, tiene que estar íntimamente relacionadas con ella, y la extensión tiene que estar primero relacionada con la edad del chico y con el tiempo de atención que le lleve. Si yo a un chico de primer grado le hago 40 preguntas, ponete pata para arriba, da vuelta alrededor de tu casa, bueno, lo pierdo. Entonces, lo que tengo que hacer es una selección que le lleve el tiempo de cada chico entre los 6 y los 9 años tienen entre 15 y 20 minutos de atención. Entonces, una actividad que le lleve 15, 20 minutos, cierra esa actividad y puedo abrir otra, pero ahí viene un corte. Después tienen casi 40, 50 minutos de atención. El segundo ciclo, y secundaria 1 hora. Entonces, si me lleva mucho más de eso, el chico lo voy a parar. Entonces tengo que hacer cíclica la presentación de las actividades de acuerdo a la intencionalidad didáctica y a la capacidad que tenga de atención y de ponérsela a hacer. Alfredo, como ya estamos finalizando este espacio virtual, voy a leer unos agradecimientos de colegas y una pregunta que ya sería la última antes de cerrar. ¿Sí? De Daniel Zacarías: muchas gracias, profesor Bota, su mensaje me ayudó. Seguimos trabajando e incorporando nuevas estrategias, así llegaremos a todos. Caro: buenas tardes, gracias por todas las sugerencias y aportes para armar este plan institucional. Pondremos foco en eso y manos a la obra. Los padres nos apoyarán, se siente nuestra presencia virtual y que el calor humano traspase las pantallas. Y la supervisora Erika Dopico hace una preguntita relacionada a la metacognición que usted hace rato hizo mención. Me gustaría retomar la propuesta vinculada con la idea de metacognición, fundamentalmente abordada desde un lugar en el que el sujeto de aprendizaje pueda visibilizar la construcción de la competencia, de aprender a aprender, haciendo un ejercicio consciente en el que seamos capaces de plantearnos interrogantes y de buscar las respuestas a los mismos. Respuestas que nos conducen a la construcción del conocimiento. Sí, totalmente. La idea de metacognición viene de Perkins, ¿no? Y toda la escuela de el proyecto cero de Harvard, y viene
por ahí de esa idea, que es enseñanza para la comprensión. Una de las cosas que descubrimos es que, o que se descubrió, no descubrí yo, que se descubrió, es que muchas veces enseñamos, pero los chicos no comprenden. Entonces, repiten sin comprender. Y lo que ocurre es que no es un aprendizaje en profundidad. Una de las estrategias que ayuda a enseñar para comprender es que los chicos sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Para eso es el cierre con la estrategia de metacognición. En la secuencia que yo les propuse para trabajar, ahí tienen preguntas que llevan a la comprensión, y hay un autor que se llama Arthur Costas, que hace 3 niveles de pregunta, que son las que deberían ir en las actividades, cómo aprender a preguntar a los chicos, y al final hay algunas estrategias de metacognición que los puede ayudar a pensar cómo cerrar una secuencia didáctica. Pero no quiero andar porque es medio largo, pero ahí lo tienen como escrito. Si no, bueno, busquen en algún material de Perkins, en el libro de la educación transformada también hay unas estrategias, la secuencia lo saqué de lo que escribimos ahí, para poder ahondar en este tema. Pero lo más como concepto es que es reflexionar si nosotros estamos enseñando para repetir o estamos enseñando para que los chicos comprendan. Y para hacer eso hay que hacer una maniobra didáctica. Y esa maniobra didáctica tiene que ser estudiada y pensada en conjunto. Entonces, es un poco eso lo que quise transmitir y lo que está en la secuencia. Yo, antes de terminar, quiero primero agradecerles. Me parece que los docentes estamos en nuestro momento, como nunca. Son los médicos primero, porque están en la trinchera de los hospitales y nosotros estamos en la trinchera detrás de la computadora, pero estamos en la trinchera peleando contra este virus maldito que nos confinó a cada uno en su lugar. Pero ningún maestro que yo conozca al menos se bajó de esto. Y de eso estamos todos muy orgullosos, muy orgullosos. No sé si lo hacemos perfecto, ni siquiera sé si lo hacemos bien, sé que lo estamos haciendo. Y lo estamos reflexionando y lo estamos trabajando. Así que adelante.